También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria. Pero, ¿es esto cierto? El profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur en París, está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la Evaluación Nacional Americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático. Los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico. La epidemia de malaria más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el Círculo Polar. En Arkhángelsk hubo 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical. Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte. Los informes oficiales del Panel Intergubernamental del Cambio Climático suelen ser muy alarmantes, pero ¿son de confianza? Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica, de verdad, a lo que escriben los especialistas en estos campos. En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seith, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente: "Este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores". Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como: ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seith concluyó diciendo: "Nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC". En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones, pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales. Cuando presenté mi dimisión al IPCC, creí que todo había acabado. Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije: no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. Aquí, en Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios compensatorios, periodistas ecológicos y muchos otros se han reunido para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días patrocinadas por la ONU. El número de delegados sobrepasa los 6.000. Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es un gran negocio. El que haya miles de millones de dólares invertidos en la climatología significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo. Si alguien se levanta y dice: "Oye, un momento, vamos a analizar esto despacio, racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, a ver si sacamos algo en claro", será condenado al ostracismo.
Hay un viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana, te dispararán. Y lo que ocurre es algo parecido, pero más complicado, muy desagradable y muy personal. Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto por mi salud. Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático, es como si estuvieras negando el Holocausto. No soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión. Y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje. Los productores de este documental son unos herejes. Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha. Deben pagar tributo al medio ambiente. La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, ha sucumbido. George Bush es ahora un aliado. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero ¿a qué precio? Paul Driesen es un antiguo militante ecologista. Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado, supuestamente para combatirlo, están teniendo un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo. Anne Mughela está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad, usa madera o boñiga seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras. Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón. Si le preguntas a un campesino que te explique el desarrollo, te dirá, sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas, porque lo primero que se echa en falta es la luz. Y la gente tiene que acostarse antes. En fin, que si no hay luz, no puedes seguir despierto, porque no puedes hacer nada a oscuras. Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. A pocos kilómetros, la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede. En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. Si ya es cara para los europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía, pero nosotros aún estamos en plena lucha por la supervivencia. Para el ex ecologista Paul Driesen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Vamos a dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad.
El desafío al que nos enfrentamos cuando hablamos con los ecologistas occidentales, que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica, es cómo podemos industrializar África. Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha toda una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar algún tren de cercanías. O quizá un transistor pequeñito, pero poco más. Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos. En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria. Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles. La teoría del calentamiento global causado por el hombre está ya asentada tan firmemente y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia que parece invencible. Y ninguna prueba en contra le afecta, por sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha sobrepasado ya los límites de la razón. Todavía seguirá habiendo gente que crea que este es el fin del mundo. Sobre todo cuando el líder científico del Reino Unido le está diciendo a la gente que el único lugar habitable a finales de este siglo será la Antártida. Y la humanidad sobrevivirá gracias a las parejas reproductoras que se muden a la Antártida. En fin, es muy divertido. O lo sería si no fuera tan triste.